¿hacia dónde se dirige la humanidad? Como una pregunta muy abierta. Entonces yo voy a hacer una pequeña rueda de los tres invitados y luego ya, bueno, como ya les hemos informado a ellos, pues pueden también intervenir y yo, bueno, en base también a lo que se vaya comentando, iré haciendo alguna pregunta, ¿no? Así que vamos a empezar, si os parece, por Juan Carlos, en el mismo orden que os he presentado. Juan Carlos, según tu visión, entiendo que la visión hinduista o la tuya particular, ya no lo aclaras, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Qué piensas? Así en breve. Bueno, pues voy a hablar pues de la base de las escrituras del Sanatana Dharma, del hinduismo, que es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que aún sigue vigente. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Bueno, lo primero hay que aclarar que en el hinduismo el concepto del tiempo no es lineal, como el pensamiento occidental, sino el tiempo es cíclico. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser cíclico hablamos de 4 eras y en estas eras, dependiendo del estado que nos encontremos, pues tenemos un avance espiritual. El hinduismo habla de Satya Yuga o la era de oro, luego habla de Tetra Yuga o la era de plata, luego habla de Dwapara Yuga, la era de bronce, y Kali Yuga o la era de hierro, que es la que nos encontramos ahora mismo. En la era primera, la era de Satya, se dice que el ser humano pues, tiene una gran capacidad de memoria, de memorizar los escritos, de estar en la modalidad de la bondad, de estar más cercano a Dios, de vivir en un entorno de la naturaleza. Y esta, digamos, culmen, o digamos, el hombre, el ser humano idealizado, conforme van pasando las eras, se va degradando. Nos encontramos ahora mismo en la cuarta y última. Parece que se ha congelado la imagen. No sé si he sido yo solo. Perdona, sigue, Juan Carlos, que se había parado la... Sí, en la era de los conflictos. Entonces, nos encontramos en que la persona, la duración de la vida es menor, ¿bien? La capacidad de memorizar textos, enseñanza es menor. Por eso los Vedas, los textos sagrados que se transmitían de manera oral, se ponen por escrito desde hace aproximadamente unos 5.000 años. Conforme va avanzando esta época, podemos ver que se han hecho innumerables adelantos científicos, ¿no? En todos los campos, ¿no? De la medicina, de viajar, de la salud, etcétera, ¿no? En su relación con Dios y con su creación. Entonces se dice que conforme vaya avanzando más esta época, bien, que tiene una duración de 432.000 años, de acuerdo a los cálculos de tiempos védicos. No vamos a entrar en este tipo de discusiones porque muchas veces es una cuestión de fe, dejando al lado el punto académico, fe que profesamos que el mundo va avanzando en muchos aspectos, los campos tecnológicos, pero vemos, por ejemplo, que en el en pleno siglo XXI en Europa tenemos una guerra, bien, en Ucrania, vemos las catástrofes naturales que están ocurriendo en Turquía, en Siria y que nos están azotando, que nosotros desde el hinduismo lo vemos también no solamente como una forma de actuar egoísta del ser humano, de querer apropiarse de lo que no es suyo, ¿no? Sino también lo vemos como una reacción de la propia Madre Tierra, de la propia entidad de la Tierra, como un ser divino, que al mismo tiempo trata de defenderse de esa explotación continua que hace el propio ser humano. Ahora, dentro de esa era, donde lo vemos todo un panorama tan negro, ¿no? En cuestión de los valores morales, del comportamiento, de la solidaridad, etcétera, del ser humano, se habla de que habrá también una época dorada, o sea que va a haber un renacer, lo que hay gente que lo ha asociado con el New Age o la nueva era, pero se habla de que va a haber un renacer dentro de este Kali Yuga, donde durante una serie de tiempo que se habla de 10.000 años, que también eso siempre se puede interpretar de muchas formas, el ser humano se va a elevar.
se va a elevar a unos estándares más cercanos a lo que Dios Pero eso sería la época de bronce, ¿no? en sus diferentes, en la época que estamos viviendo ahora mismo. Y dentro de esa época de Kali Yuga se espera de que haya ese renacer, digamos, ese renacimiento, ¿no? Entonces hay esperanza, o sea, vemos la situación del panorama como está, como decimos aquí como decimos como decimos, por ejemplo, aquí en Andalucía, ¿no? Vemos cómo está el patio, pero sí que hay una esperanza a que haya una mejora si es que pues, todas las partes implicadas, todos los actores deciden de poner de su parte, porque en el diálogo interreligioso, tanto en cualquier tipo de negociación, siempre ambas partes tienen que estar preparadas para ceder. Y los pilares fundamentales para alcanzar ese renacimiento dentro de este panorama que estamos viviendo ahora mismo, de esta era de Kali Yuga, pues desde luego uno de ellos muy importante, el diálogo interreligioso, reconocer las diferencias entre los diferentes credos, ahondar en los puntos que tenemos en común, que yo creo que son siempre muchos más, y pues tener también, muy importante sin olvidar, el cuidado de la madre tierra, la importancia de cuidar nuestro planeta, la casa que tenemos, donde vivimos, todo ese entorno, para poder disfrutar mejor de la creación divina, ¿no? Nosotros creemos de vivir en el reino de Dios con Dios, no queremos vivir en el reino de Dios y echar a Dios, sino queremos que esté con nosotros presente y nosotros con Él, ¿no? Entonces, el primer cambio que propugna el hinduismo está en nosotros mismos. O sea, muchas veces no solamente son grandes conferencias por la paz, ni grandes a alto nivel, sino se comienza por uno mismo, tratando de estar en paz con uno mismo, estar en paz con estar en paz con los demás. Y yo puedo influenciar en mi paz, en mi buena vibración con otras personas y así poco a poco tratar de crear esa energía de positividad y de mirar al presente con un optimismo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues aquellos que tenemos hijos y aunque no tengamos, los que no tengan hijos biológicos, pero vemos que la humanidad de una forma u otra son también nuestra responsabilidad, nuestros hijos, pues ve que qué mundo le estamos preparando, qué mundo le vamos a dejar. Entonces el hinduismo, que tiene una sabiduría tan antigua, ya en las escrituras, algunas de ellas muy proféticas, hablan ya de este escenario porque ya pasó hace miles y miles de años y vemos cómo el ser humano ha resurgido. Incluso el hinduismo, cuando termina Kali Yuga, cuando termina esta era que estamos viviendo, que todavía faltan miles de años, hay una destrucción, pero hay una destrucción para una recreación. Cuando la gente habla así un poco del hinduismo, dice Brahma el creador, Vishnu el sustentador y Shiva el destructor. ¿Qué destruye Shiva? Destruye la creación para volverla a recrear otra vez pura desde su esencia. Pero para eso quedan muchísimos miles de años y lo importante es concentrarnos en el aquí, en el ahora, en el presente, de que todos hagamos un esfuerzo, ¿bien? Cada uno por su parte, en su parcela, para conseguir el bienestar físico, mental y espiritual de la humanidad. Yo me pregunto, Juan Carlos, si pues bueno, sabemos que en el mundo hay muchos ateos, ¿no? Mucho ateísmo, con una visión mucho más materialista, claro, de las cosas, lo cual nos lleva a una visión derrotista, negativa, pesimista sobre el futuro, ¿no? En una parte de la sociedad. ¿Piensas que esto es así, que el ateísmo influye en esta visión, digamos, negativa? Sí, en cierta parte influye, ¿no? Porque la persona creyente, independientemente, y bueno, y aquí sí que me gustaría hacer una aclaración, a veces al hinduismo se le pone rápidamente una etiqueta de politeísmo, ¿no? O creencia en multitud de dioses, ¿no? Que es algo alejado de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que el hinduismo está compuesto, es como una confederación de diferentes credos, a diferentes divinidades que finalmente emanan
de una misma entidad suprema. Yo, por ejemplo, soy Vaishnava y para mí pues, la divinidad suprema es Vishnu, y para otros pues será Shiva, o para otros será la diosa madre, Durga, etc. Pero es una misma divinidad que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Nosotros lo llamamos monoteísmo polimórfico, ¿no? Un solo Dios con innumerables formas. Esto nos lleva a, bueno, pues, a que el ser humano, dentro del hinduismo, tiene, digamos, la libertad de elegir a cuál es la divinidad en la cual se siente más atraído, ¿no? No hay una imposición de la divinidad, sino que hay personas que se sienten más cercanos a Krishna, otros se sienten más cercanos a Vishnu, otros el aspecto femenino de la divinidad, a Durga, otros se sentirán al aspecto impersonal de Dios, un Dios sin atributos, sin forma. Entonces hay diferentes formas de llegar a la divinidad. Pero claro, siempre hay esa creencia, esa fe en que hay un ser superior que nosotros llamamos Ishwara, Ishwara, el controlador, en femenino Ishwari, la controladora, que digamos un poco pues la razón por la cual nosotros estamos aquí. Y en el hinduismo también creemos en que hay el alma, que en sánscrito es Atma, Atma o Jiva, el alma individual, y Paramatma o el alma suprema, que es Dios. Entonces en nuestro corazón no solamente está nuestra alma, sino que también habita Dios también dentro de nuestro corazón. Por eso una de las metas del yogi, de la persona que practica yoga, que no solamente hacer postura, sino es visualizar, alcanzar el darshan de la divinidad que está dentro de nuestro propio corazón. Entonces, esa creencia, esa fe de que hay un ser superior que está por encima de nosotros y al mismo tiempo está en nuestro propio corazón, que es testigo de todos nuestros actos, pero que no interviene porque nos ha dado una diminuta independencia, que nosotros le llamamos el libre albedrío, entonces hace que podamos comportarnos de una forma donde constantemente, digamos, tenemos que agradecer o rendir cuenta o incluso temer, no temer a Dios, sino temer a la ley que Él ha creado, la ley del karma, la ley de acción-reacción de nuestras acciones. Pero claro, aquella persona que atea, que no cree en una entidad superior, porque yo muchas veces le digo a las personas que si no cree en un Dios personal, por lo menos cree en la madre naturaleza o cree en el universo. Incluso Krishna en la Bhagavad Gita, en el texto principal del hinduismo, habla de que yo soy el sabor del agua, yo soy el aroma de las flores, yo soy el brillo del sol. Entonces, hasta en la propia naturaleza podemos ver que la divinidad está presente. Pero aquella persona atea que ya no cree en nada y que, pues entonces muchas veces, esto claro, al no pensar que tiene que estar agradecido una entidad suprema, el ser individual se cree por su ego, por su ahankar, como se llama en sánscrito, su ego, se cree que es el hacedor de todo, pues entonces esto crea una situación pues de que vamos en la mala Pesimista. dirección. Pesimista, quizás, ¿no? Pesimista, bueno, sí, o aquello que dice la gente, vamos a disfrutar de la vida porque son 2 días, o nos Claro. encontramos con gobernantes políticos que son ateos, se proponen políticas ateas, científicos, que yo por ejemplo con Oscar pues hago buenas migas porque es un científico creyente, ¿no? Que eso es importante, que los hay en el hinduismo, también tenemos científicos creyentes, pero sí que es importante ese, ¿no? El tener de que hay una energía suprema que controla, en el buen sentido de la palabra, porque a veces cuando escuchamos controlar ya nos viene, no, nos entra una negatividad, ¿no? Hay un ser supremo que controla que los planetas no se choquen unos con otros y que hay una ley de la gravedad y podemos respirar con oxígeno que es gratuito, por todo lo demás tenemos que pagar en el mundo. Entonces esa actitud de gratitud hacia la divinidad y que nuestro trabajo finalmente sea una ofrenda a Dios, ¿no? En sus innumerables nombres y formas. Pero vuelvo a repetir, en el hinduismo se habla de una única entidad suprema que tiene esa capacidad ilimitada de manifestarse de muchas formas, y yo pienso que incluso la gente que dice yo soy espiritual,
pero no creo en Dios, ¿no? O es una cosa un poquito difícil de entender. ¿Cómo puede ser espiritual y no cree en Dios? Si Dios es el ser espiritual, ¿no? Ese es el creador que nos ha puesto en la tierra en concreto para realizar una serie de actividades, para crear nuestro propio karma, nuestras propias acciones y sobre todo como una enseñanza, ¿no? A lo largo de estas innumerables vidas por las que pasamos, porque el alma es eterna e inseparable de Dios, pues estamos experimentando, de acuerdo a nuestra ignorancia, de acuerdo a nuestro ego, de acuerdo a nuestro deseo, como yo comentaba antes, de disfrutar del reino de Dios, pero sin Dios, venimos al planeta Tierra a experimentar y tenemos que dejar la mejor huella posible. Entonces, lo importante es que, claro, esos pensamientos, no solamente ateos, sino esos pensamientos de que ya a la gente no le importa, de ese egoísmo, no le importa lo que nosotros hacemos, cómo de una forma u otra repercute en lo demás, ¿no? Esa forma de vida hedonista, ¿no? Que se está ahora propagando mucho. Entonces, bueno, yo soy partidario de que la persona viva la vida, disfrute, haga, pero siempre todo dentro de unos límites aconsejables y que nuestras acciones no sean perjudiciales, no solamente para los seres humanos, no sean perjudiciales para la naturaleza en su conjunto y muy especialmente también para los animales, porque los animales no están aquí para que nosotros los explotemos, los animales están aquí para que nosotros les ayudemos también en su evolución hacia llegar a la perfección de la creación que es el ser humano, ¿no? Me gustaría, digo, que para terminar, antes de pasar a las preguntas de Zoom, si me dierais una breve idea porque claro, se habla en varias religiones, se habla de un final del mundo, ¿no? De un apocalipsis, incluso, bueno, en San Juan habla del apocalipsis, ¿no? ¿Qué pensamos? A ver, Juan Carlos, lo voy a preguntar a los demás también, ¿vale? Así, pero por favor, rápidamente, si vaticináis algún tipo de final del mundo o algo similar o algún juicio final, algo de este tipo en la religión hinduista. Bien. Bueno, como comentaba al principio, el hinduismo habla del tiempo cíclico, cuando termine este Kali Yuga, que dura aproximadamente 432.000 años, de los cuales solo han pasado 5.000, o sea que no nos tenemos que preocupar nosotros en Queda estos mucho. cuerpos, exactamente, en estos cuerpos presentes no tenemos que preocupar para esa destrucción, para una recreación y O comenzar sea, una era. perdona, Juan Carlos, que te interrumpa. Tiene que haber una destrucción para un nuevo ciclo. Es lo que... Exactamente. Ok. Kali Yuga es la cuarta y última era, entonces La de cuando oro. termina, se destruye, comienza de nuevo una era de oro, Satya Yuga, donde el hombre vive en un entorno natural y bondadoso y en unión permanente con Dios. Como comentábamos, hay también una esperanza de una era dorada que estamos empezando a vivir y que todos tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar. Se dice que en esa destrucción pues hay almas que vuelven con Dios, las almas que han alcanzado esa iluminación, o en el hinduismo lo llamamos mukti o moksha, que quiere decir liberación, se han liberado, vuelven con Dios a disfrutar de su presencia en un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza, un cuerpo que ya no es material, que no te produce sufrimiento. El paraíso o el cielo en el hinduismo se llama Vaikunta, que quiere decir donde ya no hay sufrimiento, donde dejamos ya de sufrir y de preocuparnos porque vivimos en un estado de continua ananda o felicidad eterna por estar constantemente en la presencia y sirviendo a Dios, ¿no? Entonces sí, habrá una destrucción del mundo. Las escrituras hablan de diferentes formas, ¿no? Que se pueden tener en cuenta, que pueden ser más o menos científicas. En los Vedas ya hablan del Big Bang, ¿no? De cómo hay una destrucción para una nueva recreación. Lo importante es cómo vamos a vivir y cómo podemos aportar para esta época dorada que todos deseamos y que muchas escrituras de diferentes religiones hablan, ¿no? De que dentro de ese caos, como ha comentado Jaime, de ese caos, de esa situación de conflicto permanente, hay un rayo de esperanza, hay una época dorada. Pues hay un trabajo importante a nivel interno, que sería a través de la meditación, de la recitación de los mantras, de seguir unas prácticas y regulaciones acorde
bueno, pues las enseñanzas de la Escritura, de cada camino. Hay un trabajo externo, también de adoración a Dios en su aspecto externo. Y también la importancia de la convivencia, de aprender a convivir con el que piensa diferente o que tiene otros criterios. El hinduismo en ese aspecto, hay un aforismo muy bonito que dice Ekam Sat Vipra Vahudavadante. Ekam Sat. Ekam significa uno. Sat, la verdad es una. Vipra Vahudavadante. Pero los sabios la llaman de muchas formas. Entonces yo puedo decir que una de las formas de Dios o de su nombre Krishna, otro dice que es Jesús, otro dice que es Allah, pero pienso que nos estamos refiriendo a esa misma entidad omnipresente y omnipotente y que las diferencias entre forma, nombre, se deben a las diferencias culturales y lingüísticas. Entonces hay un trabajo interno, hay un trabajo externo y sobre todo también un trabajo de cooperación. Yo creo que estamos viviendo en esta época de Kali Yuga, siempre se le quiere poner a las religiones la etiqueta de que han sido los grandes causantes de guerras y demás, pero si analizamos la historia de la humanidad, la guerra más importante, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no fueron por cuestiones religiosas, sino fueron por cuestiones económicas, de terreno. Entonces, la espiritualidad, la religiosidad no debe de ser el motivo de encuentro y reencuentro y de puente entre personas que pensamos diferente. Lo que sí creo que debemos de aprender todo es de no pensar en la exclusividad de que nuestra religión es la mejor o que nosotros somos los elegidos. Porque yo he vivido esa etapa en mi propia vida, dentro de mi propia tradición religiosa, donde a mí me enseñaban de que los demás estaban equivocados y nosotros teníamos como que convertirlo o atraerlo hacia el camino del hinduismo porque era la verdadera fe. Entonces la madurez, tanto como persona, a nivel personal, la madurez personal y la madurez espiritual te hace ver de que finalmente son diferentes caminos y que cada persona pues elige cómo quiere llegar a Dios, ¿no? Uno puede ir a Madrid comprándose el tren del AVE, otro puede ir en autobús, otro puede ir andando, otro puede ir haciendo autostop, pero son caminos y el hinduismo te dice que la verdad o la parte de la verdad se encuentra en las diferentes religiones, porque también Dios habla de que de acuerdo a la naturaleza del ser humano hay diferentes caminos. Si Dios quisiera, Él hubiera creado una única religión o ninguna religión, pero Él ha permitido y quiere que haya muchos caminos para que las personas, de acuerdo a su naturaleza, elijan un camino o el otro. Que hay una diversidad, ¿no? Exactamente. Por un lado, la pregunta es, ¿crees que es posible, viendo que las tres filosofías, doctrinas y creencias que estáis aquí tienen algunas similitudes o bastantes a veces, ¿crees que es posible que en un futuro se fusionen todas las religiones? Bueno, y la otra que me hacían, del mismo modo que a Óscar, es si podía hablar de la reencarnación humana, brevemente, claro, y cuál es la fase final de esta reencarnación. Vale, la primera pregunta, bueno, pues el ser humano, por naturaleza, es una persona inquisitiva y hemos visto como históricamente la mayoría de las religiones han sido porque dentro de una ya religión establecida han surgido reformadores o han surgido contestaciones a, digamos, a unos dogmas ya establecidos. Podemos ver la historia del hinduismo, como en el hinduismo surge la figura de Buda y surge el budismo, surge el jainismo, o en el judaísmo surge después la figura de Jesús, etcétera. Entonces, bueno, el ser humano por naturaleza siempre va a estar, yo creo que es bueno también, ¿no? Que sea contestatario y que a veces se dice que si los mensajes que nos traen los profetas se llama en sánscrito Kala Patradesha, que quiere decir que son mensajes de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Entonces a veces los mensajes están hechos para un tiempo específico, una época específica, para un determinado número de personas, en un lugar específico y bajo una serie de circunstancias.
Hemos visto a lo largo de la historia como profeta aparece que predica en el desierto, otro en la selva, otro bajo hambruna, entonces adoptan el mensaje de Dios a esos lugares. Nosotros en el hinduismo dividimos la escritura sagrada en dos partes. Shruti, que quiere decir lo que habla Dios directamente, que no tiene interpretación humana, y Smriti. Smriti quiere decir lo que revelan los sabios, que Dios le ha revelado a ellos, pero finalmente hay un concepto humano de seres muy elevados. Entonces, hablar de una sola, de que se llegue a una unidad, no sé, yo no lo veo factible. Quizá si hacemos un estudio, pues dice que bueno, que es la forma más antigua de espiritualidad, el hinduismo, pero bueno, hoy en día el hinduismo ha permitido convivir con muchas otras formas de culto, porque bueno, en el hinduismo siempre ha sido acogedor, integrador y como comentaba antes, reconoce la verdad en otra forma de ver o orar hacia la divinidad. Entonces yo no creo que haya una única gran religión. Hay diferentes formas de llegar a Dios. Hay un aforismo en la India que dice: el mar, lo pruebes por donde lo pruebes, te sabe a salado, ¿no? Aunque yo estoy seguro que Oscar puede decir que habrá dentro del mar agua dulce y cosas así, ¿no? Pero vengo a referir que incluso yo creo que hay que tener ese respeto, ¿no? Y creo que Dios es diverso, ¿no? Esa diversidad de caminos de llegar hacia Él. Sobre la segunda pregunta, es un tema muy complejo. Yo tengo, y algo, si me permití un poco de publicidad, tengo un vídeo completo de 1 hora y pico en YouTube donde hablo de la reencarnación. Voy a tratar de ser muy breve porque es un tema muy profundo. El hinduismo cree en la reencarnación del alma, la transmigración del alma, mientras que las religiones abrahámicas hablan de una resurrección del alma, ¿no? Entonces, la transmigración, partimos de la base de que el alma es eterna, el alma es una creación divina, el alma es una chispa que por una serie de circunstancias se ha separado de ese gran fuego que es Dios, o el alma es una molécula que tomamos del océano, pero tiene la composición exacta del mar, aunque es infinitamente diminuta. Entonces el alma, a través de la ley de acción-reacción, lo que nosotros llamamos karma, reencarna en un cuerpo que no necesariamente es humano, sino que se dice que la reencarnación comienza en los estados inferiores de la creación y que va evolucionando hasta llegar a la perfección de la creación. La perfección de la creación es el ser humano porque tiene la capacidad de viveka, del discernimiento. Nosotros los humanos sabemos por las leyes divinas, por las leyes de los gobiernos, lo que está bien y lo que está mal. Los animales se comportan de acuerdo a su naturaleza. Si un tigre se come una vaca, no hay un karma, porque es su naturaleza actuar de esa forma. Pero si un ser humano mata de una forma indiscriminada e innecesaria a un animal, sí está creando un karma negativo. Entonces la reencarnación es que vamos evolucionando, bien, hasta llegar al ser humano. La otra parte de la pregunta era que ¿cuándo se termina esa reencarnación? Nosotros le llamamos samsara. Samsara significa la rueda de innumerables nacimientos y muertes, porque como el alma es eterna, pues podemos estar reencarnando miles y miles de vidas, que en la eternidad, esas miles de vidas es un pestañeo. Pues el hinduismo habla de moksha, liberación, liberarse de esa rueda de nacimiento cuando el ser humano entra ya en un proceso de investigación, de amor, de entrega, de devoción a Dios, que en el hinduismo se llama Saranagati. Saranagati significa rendirte a Dios. No rendirte a Dios es decir, bueno, yo reconozco tu superioridad y oro para que tú me lleves por el buen camino. Entonces se dice que a la muerte de esa persona que ha entrado en un camino espiritual, el alma ya no reencarna más, sino el alma vuelve al mundo espiritual, a Vaikunta. Esa chispa o esa gota vuelve a ese gran fuego o ese gran océano y disfrutamos de la presencia de la divinidad. Obtenemos un cuerpo, porque no se habla en el hinduismo de que nos quedamos como un espíritu o algo etéreo, sino obtenemos un cuerpo, pero Satchidananda quiere decir en el sánscrito un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y de bienaventuranza. O sea, ya no tenemos un cuerpo hecho de los elementos materiales, que vamos a sufrir enfermedades, que vamos a envejecer, sino ya vivimos
en la presencia de Dios y siempre en la actitud del servicio a Dios. Se dice en el hinduismo que el alma, la posición del alma es servir a Dios. Y cuando estamos aquí en la tierra, servir a la creación de Dios, que es servir a la humanidad, a la naturaleza. Pero ya te digo, esta pregunta de la reencarnación podría dar para un programa completo.